Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión del riesgo. Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar. La primera de ellas viene del país del norte de Estados Unidos, y es que se está presentando una propuesta en el país de referencia a nivel mundial acerca de una ley para perseguir a las empresas con propietarios ocultos. El senador Carl Levin, demócrata de Michigan y presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones, y el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, que es parte del miembro del Comité Judicial del Senado, junto con otros senadores, han presentado una nueva ley de transparencia, incorporación y asistencia para combatir los actos de terrorismo, lavado de dinero, evasión de impuestos y otras acciones ilegales, con la intención de identificar a los propietarios estadounidenses que están ocultos detrás de estas empresas. El proyecto de ley podría poner fin a una práctica en Estados Unidos, que es el hecho de que puedan constituirse personas jurídicas sin declarar quiénes son los propietarios reales. Esta modificación va a suponer que los 50 estados formen unos esquemas de verificación de quiénes están detrás de las corporaciones. Hoy en día se necesita más información para obtener una licencia de conducir o que abrir para una cuenta bancaria en Estados Unidos que lo que se requiere para formar una corporación, dijo Levin. Nuestros estados no exigen a nadie el nombre de los propietarios de las empresas que están formando en sus aspectos legales, y los Estados Unidos en la actualidad es uno de los delincuentes más grandes del mundo en términos de creación de empresas con propietarios ocultos. En junio, el presidente Obama se quejó ante los líderes internacionales de la cumbre del Grupo de los 8 para condenar a las empresas con propietarios ocultos que cometen actos ilícitos, el fraude fiscal y otras acciones ilegales. Los líderes del Grupo de los 8 acordaron en esta reunión mantener un esquema para combatir el problema, y es que los Estados Unidos quieren mantener su liderazgo y credibilidad para poner fin a la evasión fiscal y el secreto de las empresas en paraísos fiscales. Tenemos que conseguir nuestra propia casa en orden. También tenemos que escuchar a la comunidad de aplicación de la ley que apoya esta legislación, y ha sido la que nos impulsa desde hace años para poner fin al secreto empresarial que se utiliza para ocultar la conducta criminal. Estas declaraciones las hizo el senador al momento de presentar la iniciativa. Y es que el senador ha declarado que desafortunadamente existen muchas empresas fantasmas que están siendo utilizadas como empresas fachada para legitimar capitales en Estados Unidos. Esta exigencia está siendo perseguida desde hace algunos años por parte de un grupo importante del Senado de los Estados Unidos, precisamente al momento que se han dado cuenta que muchos de los problemas que están presentando son por no tener identificadas claramente quiénes son los propietarios reales. Y bueno, parece que ahora habrá un esfuerzo más sólido y un combate frontal contra las corporaciones que no estén presentando este tipo de información relevante en la constitución de las mismas. En Estados Unidos se constituye cada año casi 2 millones de corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada, las cuales en el resto del mundo, más que las que el resto del mundo combinado, y lo hacen sin pedir una identidad a los propietarios. El proyecto de ley exigiría a los estados añadir una sola pregunta a las formas de constitución existentes, que es solicitar los nombres de las personas físicas, quienes serían los beneficiarios, que se forman detrás de las corporaciones. Las sanciones que aplicarían las personas que presenten información falsa tendrían obviamente un proceso de verificación. La policía tendría acceso a esta información y obviamente podría iniciar con una citación o un emplazamiento legal. Las corporaciones dedicadas a la licitación de contratos federales tendrían que proporcionar la misma información sobre el beneficiario del gobierno federal para garantizar los Estados Unidos sabe con quién está haciendo negocios. Empresas reguladas cuya titularidad es ya conocida, incluidas las empresas que cotizan en bolsa, los bancos y las sociedades de valores, estarían exentos de la obligación de la información.
Y es que con este esquema obviamente está tratando de romper algunos temas de secretos bancarios, y en la justificación también se presentaron algunos casos específicos en los cuales en Estados Unidos se llevaron a cabo algunas actividades ilegales utilizando corporaciones sin identificar los propietarios reales, y algunas de estas son el caso, por ejemplo, de Victor Bout, un traficante de armas que fue hallado culpable en el 2011 por conspirar para matar a ciudadanos de Estados Unidos y de vender armas a una organización terrorista, con empresas ficticias utilizadas en todo el mundo, incluyendo los estados de Texas, Delaware y la Florida. Otro caso también fue el de Víctor Kaganov, un exoficial del ejército ruso que dirigió un negocio ilegal de lavado de dinero desde su casa en Oregon. Se declaró culpable en el 2011 por el uso de empresas fantasma en Oregon para conectar más de 150 millones de dólares a otros países en nombre de los clientes rusos. En junio del año 2011, más de 2.000 empresas fantasma estadounidenses fueron formadas por personas no identificadas por Wyoming Servicios Corporativos. Comparten la misma dirección en una pequeña casa en Cheyenne, en Wyoming, incluyendo una corporación controlada por un ex primer ministro de Ucrania, condenado por lavado de dinero y la extorsión, una corporación acusada de ayudar a los operadores online poker a evadir la prohibición de Estados Unidos sobre el juego en Internet, y 2 empresas excluidas de Estados Unidos por contratos federales para la compra de repuestos para convenios falsificadas del Pentágono. El sitio web de la Wyoming Corporated Services afirmó ser una corporación en una persona jurídica creada por la ley estatal que permite ser utilizada como un chivo expiatorio, un sirviente o un buen amigo y un señuelo. Una persona registrada, sin embargo, no se hace responsable de sus acciones. Imagínese usted las posibilidades. Todo esto lo ofrecían por internet. En el 2010, otro caso fue de una persona, Michael Duarte, fue declarado culpable por fraude en atención médica y recibió una sentencia de 22 años por la formación de 29 empresas ficticias en los estados de la Florida, Georgia y Luisiana, utilizados para estafar al Medicare por más de 50 millones de dólares. Otro caso, también en el año 2010, Scott Rothstein fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero en el plan por 1.200 millones de inversión en el esquema Ponzi, el cual utilizó 85 sociedades anónimas estadounidenses para ocultar su participación o la participación en la propiedad de varias empresas comerciales. En el 2005, la División de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional cerró una investigación sobre 800 sociedades ficticias estadounidenses en Utah y en otros estados. Todas estaban asociadas con un grupo de empresas en Panamá relacionadas con el fraude fiscal y otras acciones ilegales debido a la incapacidad de la División de Inmigración y Control de Aduanas para identificar a la persona física que era el dueño de alguna de las sociedades ficticias. Estos son ejemplos solamente de algunos de los casos que originaron el gobierno de Estados Unidos a llevar ese esfuerzo para dictaminar y conocer perfectamente bien quiénes son los propietarios que están atrás de las corporaciones y sobre todo identificar quiénes son los beneficiarios de las operaciones financieras que se realizan en el tema. Interesante, ¿no? Como oficial de cumplimiento tenemos que tener mucho cuidado en hacer negocios con alguien que no tenemos claramente identificado quiénes son sus propietarios. No importa de qué país. Quizás la mayoría de nosotros como oficiales hubiéramos pensado que Estados Unidos tenía un control eficaz sobre quienes están detrás de las corporaciones. Bueno, en esta noticia nos damos cuenta que hay algunos temas que todavía hay que mejorar y obviamente nosotros no podemos descansar en el supuesto de que los países están haciendo un trabajo de conocimiento de los propietarios reales. Redoblemos el esfuerzo y busquemos tener conocimiento de quiénes están detrás de las corporaciones con las cuales estamos haciendo negocio. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de Somalia, el banco Barclays está ante la decisión de cerrar las operaciones que tienen con las empresas remesadoras. Esto con la intención de evitar ser utilizado por grupos delincuenciales, grupos delictivos, para llevar a cabo lavado de dinero. Y es que en la actualidad se estima que el 40% de los somalíes dependen de las remesas enviadas por un familiar en el extranjero, principalmente del área de España y de algunos países del norte de África e inclusive por parte de los Estados Unidos. No en vano, unos 1.200 millones de dólares que cada año llegan al país africano desde cualquier lugar constituyen el número superior al dinero entregado por ayuda humanitaria internacional al propio país africano. Y es que en los últimos meses la decisión del banco británico Barclays de cerrar 250 cuentas de compañías dedicadas a las transferencias de recursos por el temor de ser empleadas para lavado de dinero y que caigan en manos de terroristas. Recuerden que en Somalia
hay algunos problemas de guerra civil inclusive en algunas épocas recientes, y obviamente esta situación pone en especial cuidado a las operaciones que están llevando para este país africano. Y es que el gobernador del Banco Nacional del país africano, Abdusalam Ome, ha declarado que cerca de la cuarta parte del Producto Interno Bruto somalí depende de las remesas enviadas, y obviamente el hecho que empiezan a cerrar las cuentas de donde se originan los recursos para poder ser enviadas hasta Somalia puede provocar una crisis de dimensiones importantes, sobre todo en un país tan pobre que tiene tantas deficiencias alimentarias. Y es que hay otras empresas clásicas como Western Union que ofrece también ventajas a los usuarios, que impiden en muchos casos que las transacciones sean rastreadas y sobre todo dota de independencia económica a una población que adolece de estos medios. Cerca del 80% de la población adulta del África subsahariana, 325 millones de africanos, no disponen de ningún tipo de cuenta bancaria. Y obviamente pues empresas como Western Union les ofrecen una posibilidad de recibir remesas de otra parte del mundo. Y es que obviamente esto va a provocar una protesta internacional debido a que más del 95% de las organizaciones internacionales en Somalia, incluidas las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y otras como Save the Children, se basan en una campaña para proporcionar servicio de pago para sus empleados, y obviamente esto va a proporcionar un problema de flujo de recursos hacia el país sudafricano. Mediante estos sistemas de transferencia también se pagan algunas obligaciones contractuales y de sueldos hacia las personas que prestan servicios, inclusive a las Naciones Unidas. Por lo tanto, este esquema habrá que tener especial cuidado, y sobre todo que ustedes como oficiales de cumplimiento se den cuenta que cada vez más están cerrando las puertas a aquellas operaciones de alto riesgo. Y como no es una noticia, sin embargo es algo importante para ustedes como oficiales de cumplimiento, es que tengan mucho cuidado obviamente con quién están realizando operaciones, y sobre todo que cómo ven a los bancos las operaciones que ustedes están haciendo como intermediarios financieros. No solamente el hecho de la realización de operaciones de alto riesgo, sino que cómo el banco lo está midiendo ustedes, si es que ustedes están recibiendo alguna operación a nivel internacional que provenga de algunos países sancionados, o bien con deficiencias en temas no solamente de lavado de dinero, sino también recuerden ahora que la evasión fiscal es un foco de alto riesgo, y también los países que están haciendo transferencias que no tengan un sólido tema en transparencia y en temas de contrarrestar la evasión, pues también serán considerados como operaciones riesgosas. Interesante, ¿no? Continuamos. En Colombia, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero participará con un nuevo grupo operativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir la corrupción, y obviamente esto va a incrementar el nivel de cooperación internacional para encontrar este tipo de operaciones que están siendo consideradas como un tema que vulnera el tema de recaudación fiscal y obviamente el tema de transparencia en las operaciones que realizan los países. Y es a comienzos del año 2014, según una propuesta que se acaba de ser aprobada por el Consejo Político de Economía y Social, en las próximas semanas Colombia tendrá un cuerpo de élite para perseguir a los corruptos y a sus fortunas. El organismo conocido como el C4, y al que solo le falta la bendición final de la Casa de Nariño, será coordinado por la Oficina de Transparencia de la Presidencia y juntará recursos con la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIEAF, la Dirección Nacional de Inteligencia, que además de temas de seguridad estratégica y la Dirección de Inteligencia de la Policía, la cuota de la Fiscalía del C4 la pondrán las unidades de lavado de activos y delitos contra la administración pública. Se trata de un poderoso cuerpo de investigación que fijará, en base a las investigaciones, cómo es que políticos y gentes que están cercanas al gobierno han podido amasar grandes fortunas que no corresponden con sus declaraciones de ingresos o bien los ingresos que pueden comprobar. Esto va a provocar obviamente un incremento drástico de los procesos de extinción de dominio y obviamente este será el esquema que van a estar aplicando para perseguir a la corrupción y el soborno. Y aunque ya hay pistas claras sobre la ubicación y la ruta de 193 millones de pesos blanqueados por protagonistas de otros escándalos, la corrupción sigue activa en la zona negra del mapa de las autoridades que combaten el lavado de activos del país. Y es que se calcula que la plata lavada por los narcos alcanza 18 billones de pesos cada año, y ninguna autoridad le apuesta a dar una cifra concreta sobre el monto de los recursos que se mueven en la corrupción del país. Sin embargo, en los últimos 11 años se señala un informe de la Oficina de Transparencia, al menos el 5% de los 594 procesos de extinción de dominio por corrupción llegaron a una sentencia. Esto es menos del 5%. Esta vía, obviamente, es para apoyar los esfuerzos de la OCDE en
la unidad que está creando y que en el año 2010 se habían creado solamente 800 reportes de operaciones sospechosas que fueron investigadas, pero sin embargo que no llegaron a un avance en un estrato judicial. Todo este esquema va a ser monitoreado y vigilado por órganos y por un SAR anticorrupción, que será la persona que se encargue de evitar todo aquel esquema de delincuencia de cuello blanco. Y obviamente todo esto, con la existencia del proceso de la ley de extinción de dominio y otros temas, pues van a combatir directamente no solamente a las mafias del narcotráfico, sino también a las mafias que se dedican a sacar provecho de las posiciones políticas y a corromper los procesos de adjudicación de bienes o bien de adjudicación de obra en un país como Colombia. Creo que cada país está haciendo un esfuerzo razonable para empezar a perseguir el tema de la corrupción. Obviamente hay países que están más comprometidos y han metido leyes al respecto, y otros países que, bueno, pues poco a poco irán incrementando su nivel de exigencia debido a que la OCDE es uno de los organismos promotores de estos esquemas y obviamente no van a permitir que muchos de los participantes se queden fuera de ese esfuerzo para combatir la corrupción. Y obviamente el dato más importante que va a dar el Banco Mundial es que se señala que la corrupción afecta la estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera directa, el desarrollo de la pequeña empresa y la superación de la pobreza. En Colombia, el despilfarro de los recursos públicos ha sido el principal freno para el desarrollo y aproximadamente el 70% del presupuesto se ejecuta a través de contratos, por lo cual la existencia de corrupción en estos negocios menoscaba los recursos que deberían ser destinados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Muestra de ello es lo ocurrido en el año 2005 y el 2010, en los cuales se recibió el país por regalías, ¿sí? La Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación reportó a las órganos de control la existencia de 21.681 irregularidades en la ejecución de los recursos. Todo esto obviamente está en base al índice de competitividad global, y el país en este momento, Colombia, ocupa el puesto 130 de 144 países que utilizan el indicador referente a la desviación de recursos públicos, y en esta casilla en el 96 en el indicador de pagos irregulares o sobornos. Y obviamente se está facultando a la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones referentes a la unidad de extinción de dominio y el lavado de activos de la Fiscalía. Hará una investigación real. Se estima, por ejemplo, que hay 17 bienes en ULE por más de 6,000 millones de pesos y se embargaron las acciones de la sociedad Capital Energy S.A. valadas en 400 millones de pesos. Todo esto como parte de un seguimiento en procesos que pueden extenderse inclusive a las familias y a los testaferros, a los prestanombres de los corruptos. La parte penal solo se puede perseguir los bienes a nombre de los investigados. En esta reforma también se extendería el proceso de verificación no solamente a los investigados, sino también a sus familiares y a los prestanombres que pudieran estar atrás de este tipo de operaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia de México, la voy a separar en dos. La primera es dos hechos aislados, pero que son temas que preocupan por tema de lavado de dinero. Y es que resulta que Raúl Salinas, quien había sido acusado por corrupción, él es hermano de un expresidente de México, fue acusado de corrupción y bueno, pues ahora ha sido exonerado por un juez por el delito de enriquecimiento ilícito, y le serán devueltos 224 millones de pesos, unos 17 millones de dólares y una treintena de inmuebles repartidos en todo el país. El hermano incómodo ha vuelto a cantar bingo cuando los mexicanos parecían estar empezando a olvidar sus pecados. Y es que Raúl Salinas se ganó la fama de ser negociante en la sombra durante los años más importantes en poder del presidente de la República. Y bueno, el presidente de la República en su momento, su hermano Carlos Salinas de Gortari. Esta es una parte de la noticia. La otra parte de la noticia es el hecho de que también por golpes en los procesos se han tenido que entregar recursos o entregar, inclusive otorgar la libertad a algunas personas que han sido encarceladas por temas de narcotráfico, por temas de corrupción, y porque no se siguieron de acuerdo a la legislación el proceso del debido proceso legal. Obviamente el gobierno mexicano ha tenido que resarcir los daños que en su momento se cometieron y bueno, pues ha tenido que liberar
inclusive narcotraficantes, ha tenido que devolver los bienes incautados. Y bueno, esto a pesar de que en su momento pudiera haber dado confianza en que el país estaba haciendo un esfuerzo para poder tener bajo la reja o tras las rejas a las personas que pudieran ser inculpadas. No estoy hablando del caso específicamente de Raúl o de la persona que fue liberada en temas de narcotráfico. Estamos hablando del proceso legal en México. Estamos hablando de cuál es la certidumbre jurídica que tenemos y cómo es que pudiéramos tener la seguridad de que una vez que se encuentre culpable a alguien en un caso de lavado de dinero, un caso de narcotráfico, un caso de alguna operación con recursos de procedencia ilícita, o bien con un caso que pudieran provenir inclusive de delitos tan graves como el secuestro o la trata de blancas. Bueno, pues en este tema, la seguridad, el tema de que la justicia mexicana pueda terminar los procesos y que este proceso termine realmente con una sentencia en contra de quienes están cometiendo los delitos, pues están quedando un poquito en el aire, y este comentario me duele darlo porque es mi país y me gustaría que las condiciones se pudieran llevar de una mejor manera. Sin embargo, bueno, si bien es cierto el caso de Raúl Salinas fue un tema judicial desde 1994 que empezó, bueno, pues ahora nos damos cuenta que se careció de algunos temas legales que permitieron el hecho de que un juez le pueda regresar sus bienes y el dinero, y también el tema de que a quienes están liberando, que se dedican o que se dedicaron en su momento al narcotráfico, también pues, son por temas de proceso. Entonces, bueno, pues hasta dónde nuestra representación legal, el Ministerio Público Federal o las gentes encargadas de estructurar los casos, pues están realizando ese trabajo con el cuidado debido y el seguimiento que requiere este tipo de acusaciones, pues para evitar que los casos terminen en un proceso de percepción de impunidad. No necesariamente que lo haya habido, bueno, porque probablemente en el proceso efectivamente no se pudo encontrar el móvil para tener a la persona acusada dentro de la cárcel. Sin embargo, bueno, la percepción de la población, que es el tema que a mí me preocupa, pues la percepción de la población es que estamos haciendo las cosas mal, cuando no necesariamente sea el caso. Entonces, pues aquí nada más el tema para los oficiales de cumplimiento es pues darle debido proceso a las investigaciones internas y formular o estructurar nuestros expedientes de la mejor manera para colaborar. Y ese es mi comentario. ¿Cómo los oficiales de cumplimiento podemos colaborar con el gobierno para tener un país con mejores aplicaciones de ley? Bueno, pues haciendo una debida investigación de los casos que nos llegan en nuestras manos, integrar los expedientes de manera sólida y mandar casos importantes a la Unidad de Inteligencia Financiera para que sea la autoridad quien pueda darle seguimiento e integrar casos exitosos en temas de prevención de lavado de dinero. Interesante el tema, ¿no? Continuamos. En una noticia que viene de Panamá y Colombia, esta noticia la hemos venido platicando en noticiarios anteriores, y es que Colombia y Panamá ya iniciarán conversaciones para firmar un tratado de intercambio de información financiera con el objeto de frenar el lavado de activos, informó el presidente colombiano Juan Manuel Santos. En el marco del acto de gobierno, el jefe de Estado dio a conocer las conclusiones del encuentro que se estuvo en la noche de un día de la semana en un similar panameño, Ricardo Martinelli, en el balneario caribeño de Cartagena. Con el presidente Martinelli hablamos de muchos temas y acordamos cosas importantes. Vamos a iniciar las conversaciones para firmar un tratado de intercambio de información financiera, indicó Santos desde el puente marítimo local. Esto quiere decir que todos los que están evadiendo impuestos con dinero en Panamá van a tener que pensarlo dos veces, porque ya vamos a comenzar a tener información de quiénes son, añadió. El mandatario adelantó que para poder poner en marcha esta cooperación establecerá una mesa de trabajo conjunta entre los gobiernos de Colombia y Panamá en las próximas semanas. Y es que recuerden que Panamá ha sido acusado por muchos países de ser, en la actualidad, la zona franca del canal, de ser utilizado por miles de empresas fachada para hacer proceso de lavado de dinero y evasión fiscal. El presidente Martinelli nos ofreció toda la ayuda por parte de ellos, inclusive hacer el control desde Panamá para evitar las exportaciones ficticias y el lavado de activos a través de las exportaciones de Panamá hacia Colombia, explicó el presidente Santos. Precisó que dichas medidas contribuirán a combatir el ingreso de mercancías a este país sudamericano a precios muy bajos, lo que perjudica la industria nacional, y obviamente esta tipología va a ser tratar de evadir del control de precios y obviamente tener ventaja declarando ya sea el precio de venta mayor al que realmente es, o bien obtener
un beneficio por el manejo de los tipos de cambio de las operaciones financieras. Esto es un esfuerzo ya regional. Creo yo que este tema, se los comentaba en noticieros anteriores, viene a fortalecer la percepción mundial de que se está formando, y este comentario quisiera yo ponerlo sobre la mesa para oficiales de cumplimiento, en la actualidad se está formando, si me permiten la expresión, un supragobierno en términos de control de las operaciones financieras a nivel mundial, y aunque estamos en un esquema netamente capitalista, el nivel de control de las operaciones financieras, estamos llegando a una combinación del tema socialista con el tema capitalista. ¿Por qué? Porque bueno, si bien es cierto legítimo el derecho de los países para identificar el origen y el destino de los recursos que se generan en su jurisdicción, en su área legal, en su territorio, también es cierto que ahora con el hecho de compartir toda la información y vulnerar muchos temas que pudieran sentirse por ciudadanos a nivel internacional como temas de privacidad, obviamente el interés del gobierno es recabar impuestos de donde estén, pero la percepción de la población es que están invadiendo sus derechos elementales, inclusive de privacidad, y de proporcionar información o no a quien se la requiera. En este caso, con las leyes que está proporcionando, bueno, pues se está abriendo el tema y la posibilidad de que un gobierno, sin que medie un interés real, que bien podría ser un tema político, y es en donde entro yo a volver a poner sobre la mesa lo delicado que si esto se torna un tema político pudiera llegar a ser para el tema de los connacionales de un país especial o específico, pues los temas se tornan preocupantes, y bueno, vamos a esperar que ningún gobierno tenga la tentación de utilizar esta inteligencia financiera para hacer perseguidos políticos, aunque hay algunos casos que hemos ya platicado en este noticiero, como el caso de la persecución de algunos contrarios de ideología en los Estados Unidos, que detonó en la renuncia del encargado del IRS, o bien en algunos temas de persecución fiscal con tintes políticos en algunos países centro y sudamericanos. Pues no son noticias nuevas, ¿no? Entonces aquí lo importante es, bueno, hasta dónde este tema se va a convertir en la nueva modalidad de operación internacional, y que cualquier operación que pueda llevar una persona al sistema financiero, pues estamos todos en el entendido de que está siendo escrutada no solamente por el país en el cual la realiza, sino también por otros países, buscando que tú puedas hacer inclusive algún prestanombres en operaciones de financiamiento al terrorismo o bien de una operación de evasión fiscal. Esto es un tema que habrá que analizar y sobre todo poner sobre la mesa para que hagamos un esfuerzo, insisto, razonable en colaborar con las autoridades para proporcionar la información relevante, y también tener cuidado en la percepción de nuestros clientes acerca de cómo está manejando la información, y que esto no pueda llevar a una desconfianza por parte de los usuarios acerca de proporcionar datos para cumplir nuestro esfuerzo en cumplimiento. Interesante, ¿no? Continuamos. Queremos agradecer su atención al noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención de fraude y prevención de lavado de dinero. Esta noticia que voy a comentar en este momento es una noticia que viene de España, y solamente es como comentario. El Supremo niega el asilo a un mexicano perseguido por los narcos, y es que una persona que trabaja en un banco en México, que se presume es área comercial o área de cumplimiento, solicitó al Supremo Tribunal de Justicia de España un asilo por temas políticos, y es que se le negó debido a que la petición cumplía todos los requisitos establecidos por las leyes y convenios que regulan el estatuto de refugiado o asimilado, ya que la persecución fue provocada por su pertenencia a un grupo social, en concreto el de las personas con trabajos acomodados o con determinada capacidad económica. El ciudadano que sufría la persecución por parte de los narcotraficantes tuvo que abandonar su domicilio al recibir amenazas dirigidas contra él y su familia, incluido la amenaza de un secuestro de uno de sus hijos, provenientes de narcos que querían la información de sus clientes. Como ven,
pues también hay noticias que nos debería alertar acerca de qué es lo que pudiera estar pasando en nuestras instituciones financieras, no solamente el tema de cumplimiento, sino también el riesgo operativo, y por eso la nota la comentamos aquí. Es un riesgo operativo el hecho de que los grupos delincuenciales pudieran encontrar en los gerentes de las sucursales la oportunidad por obtener información, y obviamente esto pone en riesgo la operación de la propia institución y obviamente la seguridad de nuestros empleados. Hay que tener mucho cuidado, hay que establecer mecanismos que garanticen que este tipo de información y de operaciones no se van a llevar a cabo, y sobre todo la protección de los datos e información de nuestros clientes, entendiendo que esto conlleva una responsabilidad muy grande para el banco y para las personas que la administran y que las toman en cuenta. Pues agradecemos su atención y los invitamos a que nos sigan, que se escriban en nuestra página de internet, que reciban información y capacitación. Y ahora ya se publicó el reglamento de la Ley Federal para la Identificación y Reporte de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y obviamente haremos un análisis de esta ley en un documento que estará disponible para ustedes con duración de 1 hora, en donde pues de manera gratuita ustedes podrán informarse acerca de qué es lo que se encuentra con esta información a partir del próximo lunes. Entonces, muchas gracias, les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar los temas que les gustaría que platicáramos en este noticiero, y pues los esperamos la próxima semana en otro noticiario semanal. Muchas gracias y hasta pronto. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. El proyecto de ley podría poner fin a una práctica en Estados Unidos, que es el hecho de que puedan constituirse personas jurídicas sin declarar quiénes son los propietarios reales. Esta modificación va a suponer que los 50 estados formen unos esquemas de verificación de quiénes están detrás de las corporaciones. Hoy en día se necesita más información para obtener una licencia de conducir o que abrir para una cuenta bancaria en Estados Unidos que lo que se requiere para formar una corporación, dijo Levin. Nuestros estados no exigen a nadie el nombre de los propietarios de las empresas que están formando en sus aspectos legales, y los Estados Unidos en la actualidad es uno de los delincuentes más grandes del mundo en términos de creación de empresas con propietarios ocultos. En junio, el presidente Obama se quejó ante los líderes internacionales de la cumbre del Grupo de los 8 para condenar a las empresas con propietarios ocultos que cometen actos ilícitos, el fraude fiscal y otras acciones ilegales. Los líderes del grupo tendrán identificadas claramente quiénes son los propietarios reales. Y bueno, parece que ahora habrá un esfuerzo más sólido y un combate frontal contra las corporaciones que no estén presentando este tipo de información relevante en la constitución de las mismas. En Estados Unidos se constituye cada año casi 2 millones de corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada, las cuales en el resto del mundo, más que las que el resto del mundo combinado, y lo hacen sin pedir una identidad a los propietarios. El proyecto de ley exigiría a los estados añadir una sola pregunta a las formas de constitución existentes, que es solicitar los nombres de las personas físicas, quienes serían los beneficiarios, que se forman detrás de las corporaciones. Las sanciones que aplicarían las personas que presenten información falsa tendrían obviamente un proceso de verificación. La policía tendría acceso a esta información y obviamente podría iniciar con una citación o un emplazamiento legal. Las corporaciones dedicadas a la licitación de contratos federales tendrían que proporcionar la misma información sobre el beneficiario del gobierno federal.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Los 8 acordaron en esta reunión mantener un esquema para combatir el problema, y es que los Estados Unidos quieren mantener su liderazgo y credibilidad para poner fin a la evasión fiscal y el secreto de las empresas en paraísos fiscales. Tenemos que conseguir nuestra propia casa en orden. También tenemos que escuchar a la comunidad de aplicación de la ley que apoya esta legislación, y ha sido la que nos impulsa desde hace años para poner fin al secreto empresarial que se utiliza para ocultar la conducta criminal. Estas declaraciones las hizo el senador al momento de presentar la iniciativa. Y es que el senador ha declarado que desafortunadamente existen muchas empresas fantasmas que están siendo utilizadas como empresas fachada para legitimar capitales en Estados Unidos. Esta exigencia está siendo perseguida desde hace algunos años por parte de un grupo importante del Senado de los Estados Unidos, precisamente al momento que se han dado cuenta que muchos de los problemas que están presentando son por no... Bienvenidos al noticiario semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión del riesgo. Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar. La primera de ellas viene del país del norte de Estados Unidos, y es que se está presentando una propuesta en el país de referencia a nivel mundial acerca de una ley para perseguir a las empresas con propietarios ocultos. El senador Carl Levin, demócrata de Michigan y presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones, y el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, que es parte del miembro del Comité Judicial del Senado, junto con otros senadores, han presentado una nueva ley de transparencia, incorporación y asistencia para combatir los actos de terrorismo, lavado de dinero, evasión de impuestos y otras acciones ilegales, con la intención de identificar a los propietarios estadounidenses que están ocultos detrás de estas empresas.